Hola iglesia, que Dios les bendiga. Una vez más, aquí estamos en la iglesia en casa. La iglesia no se detiene y bueno, seguimos orando al Señor que nos permita un día estar juntos, reunidos físicamente, pero mientras tanto seguimos predicando y seguimos avanzando en el reino de Dios. Hoy vamos a compartir una palabra preciosa. Antes déjame recordarte, vamos a tener este fin de semana el encuentro de hombres. Está invitado el pastor Serafín Contreras. Vamos a tratar un tema espectacular sobre la sanidad sexual, que creo que todos nosotros necesitamos hablar sobre estos temas como varones. Y esto va a ser un encuentro a nivel nacional, así que te animo, varón, si estás allí, te conectes. Este viernes vamos a estar enviando los links a través de los grupos de vida para que te puedas conectar. Carlitos García nos está acompañando en el liderazgo del grupo de los hombres y cualquier cosa te puedes contactar con él. Bien, vamos a orar al Señor con esta hermosa palabra. Señor, yo te doy gracias por este día especial. Gracias, Señor. Y yo te pido que tú nos bendigas con tu buena palabra, nos hables, nos enseñes y nos transformes, Señor Jesucristo, a tu imagen y a tu semejanza, y nos limpies con tu buena palabra. Aquí estamos, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ir al libro de Gálatas. Ya hemos pasado el libro de Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Vamos a Gálatas y vamos así a proseguir hasta Apocalipsis. Hoy vamos a ver Gálatas y acompáñame a Gálatas capítulo 3. Vamos a ir al versículo 13 y 14. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos rescató de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Y ahora acompáñame al versículo 29. 3:29 dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Voy a repetir esa última parte. Dice: y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas es un libro que nos está hablando de vivir por fe en las promesas de Dios. A diferencia de vivir una vida en el esfuerzo humano, en la carne, y tratando de guardar la ley del Antiguo Testamento para ganar el favor de Dios. Aquí Gálatas está diciendo que los que quieren alcanzar agradar a Dios por medio de la ley se han desligado de Cristo, y eso lo dice dos veces: han caído de la gracia. Si una persona quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento, sea de comida, sea de cualquier ley, la circuncisión, acá dice ha caído de la gracia de Dios, ha salido del Evangelio y ha salido de Cristo. Y lo puedes leer ahí en el capítulo 5 y lo puedes leer en los primeros versículos. Ahí dice: les repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Gravísimo, lo peor que puede pasar. Así que lo que Dios está animándonos aquí en Gálatas es que podamos vivir por fe en las promesas. Ahora, la promesa que está relatando aquí es la promesa que Dios le hizo en un principio a Abraham. Voy a volver a leer ese versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece
a ustedes. Dice, por ser de Cristo. Y aquí lo que leíamos nosotros en el versículo 13 y 14 es que Cristo se hizo maldición por nosotros. Se llevó el precio de nuestras fechorías, de nuestros delitos en la cruz. Él pagó por mis pecados. Él pagó por mí. Ahora lo que yo tengo que hacer es confiar mi vida en Él. Vivir por fe quiere decir que ahora voy a confiar mi destino y mi vida a Jesucristo. Él va a dirigir mi vida. Yo voy a creer en sus promesas y en su palabra. Eso es vivir por fe, no por el esfuerzo humano de tratar de ser un religioso. El esfuerzo humano nunca te hace más santo. El esfuerzo humano te hace es un crítico y un juzgador. Pero la gracia y la fe me hacen una persona humilde, que dependo del Señor, y me hacen verdaderamente santo. Así que lo que Dios está esperando, y hoy quiero hablar, es sobre la promesa de Dios. La promesa. Y mira que acá está diciendo que Dios le prometió a Abraham la bendición. Y Dios le cumplió a Abraham y lo bendijo. Así que, ¿qué es una promesa? Y a veces pensamos, bueno, la promesa es para los bobos que creen en una utopía de algún día que el mundo va a ser mejor. No, la promesa en la Biblia tiene que ver con certeza, la certeza de Dios en medio de un mundo lleno de incertidumbres. Una promesa es un pacto que Dios hace, que la sella siempre con un pacto y un juramento. Una promesa tiene que ver con seguridad de Dios. Por eso toda promesa va envuelta en un pacto. Y Dios da seguridad en medio de la incertidumbre de este mundo. La promesa tiene que ver con un regalo de Dios inmerecido. La promesa tiene que ver con un futuro glorioso que nos espera a los hijos de Dios. La promesa tiene que ver con Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y se llevó nuestra maldición. Él es la promesa de la vida abundante. La promesa tiene que ver con vida eterna y abundante, no solo en el cielo, sino también en esta tierra. La promesa tiene que ver con el sello de la promesa, que es el Espíritu Santo y los milagros y el respaldo de Dios. Así que una persona que vive por fe es una persona que cree en las promesas del Señor. Tiene que ver con una persona que le cree al pacto que Dios hizo, al juramento que Dios hizo, que nos iba a bendecir. Y estoy por eso confiado en mi Señor, porque Él dice que me va a bendecir. Tiene que ver con estar seguro de que Dios me libertó de la maldición que yo me merecía por mis fechorías. Y esta es la promesa. Dios quiere que seamos herederos de sus promesas y que sus promesas se reflejen en nosotros. Ahora, ¿qué promesas le hizo Abraham? Porque aquí estamos leyendo en el 29 que ahora los que pertenecen a Cristo son hijos de Abraham, y dice que ellos son los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham les pertenece, dice ahí el versículo 29. Entonces, acompáñame a ver un segundo qué pasó con Abraham. Cuando tú vas a Hebreos capítulo 6, en el versículo 24, tú te enteras que Dios capítulo 6, versículo 13, tú te enteras que Dios le dio promesas a Abraham y juró. Mira que toda promesa va con un juramento o un pacto de Dios. Y dice que Dios juró bendecir a Abraham. Versículo 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y dice, y te multiplicaré grandemente. Dios juró a Abraham bendecirlo con abundancia y juró multiplicarlo grandemente. De cierto, y hizo un juramento. Es el hombre de las promesas de Dios. Él fue el hombre bendito de Dios. Y dice la Biblia que por sus hijos la tierra sería bendecida.
Así que la promesa de Dios involucraba a sus hijos, su descendencia. La promesa de Dios involucraba una tierra abundante, una tierra de provisión. La promesa de Dios, dice al mismo Hebreo, involucraba también, envolvía esa ciudad eterna, construida no por mano de hombres, sino por Dios mismo en el cielo. La promesa de Dios involucraba la vida eterna también. Así que, ¿qué tiene que ver con la promesa? Bueno, la promesa de Dios es ese futuro glorioso que nos espera a ti y a mí. Y es esa abundancia, es esa vida de multiplicación y de abundancia. Mira ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 33, podemos nosotros ver cómo tenemos que alcanzar o cómo es que se alcanzan las promesas de Dios. Y siempre se van a hacer de la misma forma. Así que acompáñame a Hebreos, dice en el versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice que por la fe, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Porque no solo es de Abraham. Versículo 32 está diciendo, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas. Y este es el punto. La promesa necesita la fe. Así que yo veo 4 cosas que se observan o se ven en Abraham. Porque él fue un hombre de fe. Y esa palabra fe significa confiar. Es una palabra griega que significa yo estoy confiando y estoy creyéndole a Dios. Eso es fe. Estoy confiando en su pacto, en su juramento. Estoy confiando en su palabra. O sea, fe es una confianza, pero ¿en qué? No es vivir una vida confiada. ¿Confiada en qué? ¿En mi plata? ¿Confiada en que las circunstancias van a siempre salir bien? ¿Por qué? No, confiado en la palabra de Dios. Confiado en Dios. Así que esa es la vida de la fe que vivió Abraham. Solamente entiende para sintetizar un poco. Dios un día llamó a Abraham. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. Una ciudad entregada a la diosa Luna, la diosa Sin. Hoy en día se ha descubierto, porque por muchos años se burlaron de la Biblia de que Ur no existía en ninguna otra parte, era una ciudad fantasiosa solamente mencionada en la Biblia. Pues que quedaron en ridículo todos los burladores de la Biblia, porque después un célebre arqueólogo encuentra la famosa ciudad de Ur y se da cuenta que es una de las grandes ciudades de épocas antiguas, más o menos del año 3000 antes de Cristo. Bueno, Abraham sale de allí, de una ciudad politeísta y pagana. Dios le hizo un llamado a Abraham, y a ti eso lo puedes encontrar tú en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, pero ahí no vamos a alcanzar a verlo. El punto es que Dios llama a Abraham y Dios le da una promesa, y Dios le da promesa y le bendice. Así que Abraham sale y deja todo, deja su casa, su parentela, su familia, sus conocidos, de pronto su idioma, los dioses que tenía, y emprende un camino. ¿Para dónde? Dice la Biblia que para un lugar que él no sabía, pero que estaba confiando en Dios. Así que él fue guiado por Dios a un lugar llamado Harán, y de Harán bajó a Israel, a lo que hoy es Israel. Y vivió allí en esa tierra prometida por Dios. Mira cómo es la promesa, una tierra prometida. Y allí vivió Abraham. La Biblia dice que Abraham empezó a prosperar, pero él no compró nada. No sé si me hago entender. Él no era dueño de la tierra, porque él vivía como extranjero en esa tierra, como que eran de tribus cananeas, de pueblos cananeos. 7 naciones cananeas habitaban ese lugar. Así que Abraham vivía como extranjero en esa tierra, pero él prosperaba en todo.
La Biblia dice ahí mismo en Génesis que Abraham prosperaba en todo lo que él hacía. Y dice Génesis que se volvió riquísimo en ganado, en oro, en ovejas, en plata, en siervos, en gente que le ayudaba mucho. El hombre era próspero en todo. Y ese era Abraham, un hombre que fue respaldado. Iba a la guerra y le ganaba a 5 reyes, le daba por la mula al que fuera. O sea, Abraham era un personaje como un rey de la época que prosperó. Pero increíblemente, nunca tuvo nada, un pedazo de tierra que le perteneciera, porque él siempre esperó en la promesa de Dios. Ahora, él no tenía hijos y siempre estaba esperando ese hijo. Y ese fue el hombre de la fe. Le creyó a Dios por encima de cualquier circunstancia. Y a pesar de que ya estaba llegando a viejo y que después ya se volvió muy viejo y que su esposa ya era muy viejita, y además era estéril, 2 cosas. Él no perdía la fe que Dios le iba a dar un hijo porque Dios le había dicho y él le creyó a Dios. Acompáñame rápidamente. La vez pasada lo leímos en Romanos capítulo 4 y bueno, nos toca así como muy veloz, lastimosamente, en este momento. En Gálatas 4... Bueno, no alcanzamos, pero Romanos 4, versículo 20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Así que aquí vemos varios elementos, 4 elementos que yo veo en Abraham. Abraham, la fe de Abraham se puede resumir en 4 cosas. Y yo lo puedo llamar un hijo de la promesa. Es un hombre, un hijo de la fe, y esa fe, ese confiar en Dios, tiene 4 elementos. Abraham fue un hombre que vivió guiado por Dios. Cuando Dios lo llamó, él iba. Cuando Dios le decía, ve a tal lugar, él iba. Él era dirigido por el Señor. Número 2, él era un hombre respaldado por Dios. Era un hombre que vivía respaldado. Él sabía que tenía el respaldo y la bendición de Dios. Donde Abraham ponía la mano, prosperaba. Y esa historia tan famosa cuando su sobrino Lot se apoderó de las mejores tierras y lo dejó a él con la más fea. Y donde llegó Abraham, eso fue bendecido por Dios. Porque él era el dueño de las... Bueno, no era el dueño, pues era Dios el dueño. Pero él era el heredero de las promesas. Él era el bendito de Dios. Y no importa dónde lo pusieran, él iba a prosperar y florecer. Y Lot, que no era el de las promesas, se fue por lo mejor, por el oro, la tierra más rica, la tierra más próspera. Y terminó encarcelado, esclavizado y perdió todo. Ahí salió con los pantaloncillos solamente porque Abraham fue a salvarlo. Así que, pues ese es el punto. El hombre es el bendito. Abraham tenía la bendición de Dios. O sea, él era un hombre respaldado por Dios. En el primer punto de ser guiado me llama mucho la atención que Abraham se movió mucho. Él era como una persona que iba de lugar en lugar, aquí y allá. Pero siempre que llegaba a un lugar, porque Dios lo movía a él construía un altar y daba gloria a Dios. O sea, era un hombre que como que le daba honor a Dios. Siempre vivía para darle honor a Dios. Y no movía su campamento a menos que Dios le dijera. Tremendo hombre. Así que el número 3 que yo veo, Abraham era un hombre que vivía esperando en la promesa. Eso se llama fe, aprender a esperar en el Señor. Y él vivió esperando que tener un hijo, porque Dios le había prometido tener un hijo. Él vivió, y acá dice que no se debilitó al ver su cuerpo ya viejo y su esposa ya viejita, sino que glorificaba a Dios. Yo me imagino que tenía sus momentos de altibajos, pero él seguía esperando y glorificando a Dios, como que obligándose a sí mismo a confiar en Dios.
Y ese es el hombre. Mira que ahí tú lo ves esperando la tierra prometida. Aunque vivía en esa tierra prometida, él nunca tuvo nada, salvo cuando compró la tumba para enterrar a su esposa Sara cuando falleció ya de muchísimos años. No tuvo más tierra. Así que él esperó en el Señor. Pero la Biblia dice en Hebreos que él esperaba esa ciudad construida no por mano de hombre. Y la cuarta es que era un hombre que todo lo daba, es decir, era un hombre que lo entregaba todo. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, él ganó una batalla y el rey le dijo: agarra todo, porque tú nos liberaste a todos, tú ganaste todo, coge todo lo que quieras. Y Abraham le dijo: no voy a coger ni un cordón de sus tenis ni de sus zapatos, nada, ni un pelito lo voy a agarrar. Y solamente lo que comieron mis hombres. Y eso sí le voy a pedir el favor. Voy a dar el diezmo aquí a este hombre. Y le dio el diezmo a Melquisedec, un hombre de Dios. Eso fue lo que hizo. Increíble. El hombre entendía que él no era dueño aquí de nada. Y que todo era de Dios. Eso es algo increíble. Por eso Dios lo prosperó y lo enriqueció y bendijo a sus hijos. Y sus hijos fueron una bendición para el mundo. Y eso es lo que nosotros esperamos. Vuelvo y repito lo que dice Gálatas. Allí me llama mucho la atención y me encanta como lo dice esta versión NTV. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esas mismas promesas. Abraham fue respaldado por Dios en todo. Abraham sentía el acompañamiento de Dios. Abraham, donde colocaba su mano, era bendecido. Abraham era un hombre que multiplicó lo que Dios le dio. Era un hombre que nunca se aferró a las cosas. Era un hombre que le daba a Dios lo que era de él. Era ese hombre guiado y movido por Dios, no por sus impulsos, sino por su carne. Era un hombre que aprendió a esperar, siempre a esperar y a creer a Dios. Yo me imagino que él derramando su corazón en momentos de incertidumbre. Ahora, tienes que tener en cuenta que la promesa y vivir con Abraham, como Abraham, no quiere decir vivir una vida exenta de dificultades. Al contrario, la promesa tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con las pruebas. Así que claro, lo que va a ser probado en nuestra vida es nuestra fe. Abraham fue probado porque tú sabes que no tenía ese hijo. Fue probado de muchas formas. Nunca se aferró. Decidió sacrificar al hijo cuando Dios se lo pidió. Increíble este hombre. Y eso es lo que tiene que ver con la promesa. Así que la promesa es esa certeza que Dios nos da. Pero la promesa implica varias cosas. La promesa implica la certeza de un futuro glorioso. Número 2, la promesa implica la certeza de una vida abundante en Jesucristo. Una vida eterna en Jesucristo. La promesa implica la redención de la maldición de mis pecados por parte de Jesucristo. Eso implica. La promesa tiene que ver con el Espíritu Santo. Mira que en la Biblia siempre que ves la palabra promesa, en muchas ocasiones está involucrado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que ver con los milagros de Dios. O sea, un hombre de promesa es un hombre que ve milagros de Dios, como los vio Abraham, milagros. Dios lo bendecía, Dios lo acompañaba, Dios le daba la victoria, Dios le prosperaba a sus ganados, igual que la vieron sus hijos, igual que la vio Jacob. Igual, el hombre le daban las más malas ovejas, las más feas, las que no tenían cara de reproducirse ni nada, las más flacuchentas y feas. Y Dios las bendecía y las prosperaba. Y se reproducía como conejos. Y al otro, no.
¿Por qué? Porque él tenía las promesas. Es que eso es lo asombroso. Isaac, el hijo de Abraham, le pasaba lo mismo. Venían los de Canaán y lo expulsaban de la tierra y los filisteos lo sacaban. Y él, bueno, no importa, me expulsaron. Y a donde colocaba en la mano encontraba agua y la tierra producía y sus cultivos multiplicaban al 100 por 1. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Es un hombre bendecido por Dios, pero que no se aferra. No pelea, no, esto es mío, esto es mío. No, está en las manos de Dios. Mi destino está en las manos de Dios. Y ese es el punto de estos hombres. Así que la promesa tiene que ver con milagros, con el Espíritu Santo. Me llama mucho la atención. Estamos viendo Gálatas. Acompáñame, Gálatas, capítulo 3, versículo 5, en la Reina Valera. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas, o sea, milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el versículo 3 dice que solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? No sé si me hago entender. El Espíritu de Dios tiene que ver con las promesas. El Espíritu de Dios. Acompáñame ahí mismo en Gálatas capítulo 4, en el versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y el versículo 6, y debido a que eres hijo de Dios, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Si eres hijo, tienes el Espíritu de Dios. Eso tiene que ver con la promesa de Dios. La promesa de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, mira en Gálatas también lo que habíamos leído en el 3, más adelante en el versículo 14, dice, capítulo 3, 14, dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiésemos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo. Milagros. El Espíritu Santo tiene que ver con tener el mismo sentir de Dios, tener el mismo corazón de Dios, la alegría de Dios, los anhelos del corazón de Dios, la santidad que hay en Dios, la alabanza que hay en el corazón de Dios, la creatividad que hay en Dios. Dios es un Dios creativo. Es tener lo mismo que Dios, es tener el poder que Dios da, es tener su presencia en nuestra vida, sus anhelos, su pureza. Y eso nos hace a nosotros diferentes en este mundo. O sea que la promesa de Dios es más que las cosas materiales. La promesa de Dios es un espíritu nuevo por dentro, que Dios nos llene por dentro de cosas nuevas. Y esto es lo que Dios quiere, llenarnos de su espíritu. Así que, mi hermano, yo sé que estamos viviendo en tiempos de coronavirus y crisis y angustias y no sé qué tantas cosas. Pero yo estaba pensando en lo que Patty nos estaba predicando hace 8 días. Que Dios quiere que prosperemos y que no sirvamos al Dios de las riquezas y que salgamos de las deudas. Así que yo veo que es nosotros, tú y yo, somos hijos de la promesa de Dios. Somos hijos y herederos de las mismas bendiciones de Abraham. Yo soy heredero de Dios, hijo de Dios. Y como hijo, soy su heredero. Y heredero de esas promesas de bendición y de prosperidad. Aquí en esta tierra. Heredero de la bendición para mis hijos. Aquí en esta tierra. Heredero del Espíritu Santo que me va a transformar por dentro y me va a llenar de alegría, de paz y de poder aquí en esta tierra. Y heredero de Dios, de sus riquezas eternas cuando no esté en esta tierra. Soy heredero, tengo a Jesucristo, Él es mi vida. No voy a vivir por la ley, no voy a vivir por el esfuerzo humano. Así que, mi hermano, todo cristiano es una persona que cree en un futuro glorioso, tiene esperanza, es optimista, sabe que le esperan cosas gloriosas. Eso es un cristiano. Un cristiano pesimista
es una contradicción. Eso es algo increíble. Todo religioso es pesimista. Todo religioso se asusta por las muertes del coronavirus. Mañana la crisis, ay, va a haber más crisis, nos están preparando para otra pandemia peor. Bueno, eso es, los religiosos se asustan. El cristiano confía en las promesas y cree que vamos de victoria en victoria y que nos espera un futuro mejor a lo que tenía. Ese es un cristiano. Un cristiano pesimista es una contradicción. Yo estaba pensando en que muchos hombres se han levantado creyendo en las promesas de Dios. Y solamente como para citar algunos hombres que estaba leyendo yo, mis hijas me contaban de unos y yo leía de otros. Por ejemplo, un hombre como Henry Crowell. Henry Crowell fue un hombre que vivió en el siglo XIX, pero su papá murió cuando él tenía 9 años de tuberculosis. Y él tenía mucho miedo porque ellos quedaron muy mal después de esa muerte del papá. Los niños sufren mucho. Lo mandaron de un lado para el otro. Y él pensó que él también iba a morir de lo mismo cuando tenía como 15 años. Porque él también se enfermó de casi lo mismo, así que él dijo, ya de aquí me morí. Así que, bueno, él se convirtió al Señor, le entregó su vida, y él quería ser el hombre más rico del mundo, pues esa era su idea infantilesca, ¿eh? Y cuando él se convirtió, él dijo, ahora sí quiero ser el hombre más rico del mundo, pero para ayudar a todos los misioneros del mundo, porque una vez vio al célebre predicador Moody, que fue a su iglesia y él quedó impresionado y dijo, yo voy a respaldar a 1000 Moody's en el mundo. Y aunque era un niño, él se salvó de su enfermedad. Mira lo que es vivir a Cristo. Yo confío que Dios me va a ayudar. Confío en el Señor. Y mira que sí, lo logró. Él después quiso ser misionero, no fue misionero, se convirtió en empresario, empezó a trabajar de a poquitos y después tuvo el suficiente dinero para comprarle unos molinos a unos campesinos muy ricos cuáqueros. Y él le compró esos 2 molinos que ya estaban como medio desvencijados y los compró y empezó a trabajar en esos molinos y esos molinos se volvieron los más famosos del mundo. Ahí nace Avena Quaker. Henry Crowell, el famoso fundador de Avena Quaker, empezó a dar dinero a las misiones, tal como lo había dicho. Él fue el que fundó el Instituto Bíblico Moody. Después de que Moody, el célebre predicador, falleció, él hizo esa universidad, una universidad grandísima, una de las más grandes del mundo cristiano. Él dio dinero para cadenas radiales, él fue el que trajo las primeras imprentas para que produjeran libros cristianos, él ayudó a huérfanos, él dio todo su dinero a la causa de Cristo. Y qué bendición este hombre, tanto que ayudó y dio dinero. Así que hay que tomar Avena Quaker. No, pues ahora ya la Avena Quaker será de otros, ¿no? Pero igual, digamos muchas de estas empresas que tú hoy consumes, si tú te pones a investigar, muchas tuvieron un origen de la fe, en creer en un Dios que resucita muertos, un Dios que levanta a personas. La otra vez me estaba comiendo también unas chocolatinas Hershey. No sé si te has comido las chocolatinas Hershey. Bueno, pues ese hombre, Milton Hershey, un hombre de Dios también, un hombre bello. Tú buscas la biografía de Milton Hershey y todo ese hombre que fue un filántropo, un hombre que ayudó a mucha gente, un hombre justo, un hombre honesto, como el ejemplo de la honestidad del empresario bueno. Toda una ciudad él fabricó para sus trabajadores. Todo su dinero. Él lo entrevistaron alguna vez cuando no tenía mucha plata, porque él fue muy pobre, ni siquiera se pudo educar, no terminó ni el high school ni nada. Él escasamente alcanzó a leer y escribir. En Estados Unidos en esa época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues
los cristianos sabían leer y escribir. Claro, él era un cristiano muy bello y en su iglesia aprendió a leer y a escribir. Pero a duras penas. Él era familia campesina, trabajó de niño haciendo dulces con un tío y después con otro tío. Y después entonces lo mandaron a una fábrica a la ciudad. Y allá trabajando dulces, él dijo, yo voy a poner mi propia fábrica. Así que empezó a poner su propia fábrica y la hizo como a los 16 años y la quebró. Se quebró la fábrica y volvió a trabajar en otra confitería de empleado y dijo, voy a poner mi fábrica otra vez, y volvió a poner otra fábrica como a los 18 años y volvió a quebrar. Así que volvió a vivir con su papá, cambió de ciudad, pero él siempre pensando, voy a poner mi fábrica de confites o de dulces. Y sí, alguna vez ya casado y un hombre de Dios, finalmente puso la fábrica y le fue muy bien. Pero después que le iba bien, alguien hizo un contacto con un hombre inglés, empezó a comprarle todos los dulces. Así que ya tenía más, se volvió muy poderoso ya en ese momento, siendo muy joven, como de 20 pico de años, 23, 24 años. Y ya tenía más de 1000 trabajadores y en un momento él vendió esa fábrica. Yo no sé por qué estos hombres hacen eso. Y dijo, no, el futuro está en el chocolate. Así que se fue vendió su fábrica, se fue al chocolate. Y sí, le funcionó la cosa creció y mejor dicho. Pero a él lo entrevistaban cuando tenía esa confitería y él respondió, él dijo, si yo alguna vez fuera rico, voy a dar todo mi dinero para construir colegios y darle a todos los niños y niñas la oportunidad de estudiar y tener educación, porque yo no tuve esa oportunidad. Y eso lo hizo. Fundó colegios, fundó universidades, fundó orfelinatos, fundó de todo, fue un filántropo, entregó todo su dinero a estas causas. Y qué bendición este hombre que dio tanto, dedicó a la salud, hizo hospitales, todo lo entregó, todo. Él vivía finalmente, entregó hasta su casa y se dedicó a vivir en un segundo piso en un edificio y hasta la casa, todo el dinero. Y vivía feliz ayudando a la gente, fundó una ciudad, piensa, fundar una ciudad. Y bueno, esa chocolatería Hershey se volvió la más grande del mundo, la más grande del mundo. Y hoy en día estaba mirando, tiene más de 50 marcas la Hershey. Y además de eso, en solo Estados Unidos tiene más de 2 millones de puntos de venta. Yo digo, esa gente ha ayudado mucho, ha dado mucho, todo lo entregó, pues era un hombre de Dios. Y siempre lo entrevistaban y él hablaba de la fe en Dios y de trabajar con fe y de creer. Cuando vino la Gran Depresión, él dijo, no voy a despedir a ninguno de mis trabajadores. Y Dios los sostuvo en esa depresión y pasaron la prueba. Y bueno, tremendo. Así que a comer chocolatinas Hershey. Bueno, no, hay muchas historias. Mi hija me estaba contando la otra historia de un hombre australiano, David Basu. Pero este David Basu, bueno, no fue australiano, sino de Nueva Zelanda. Un niño huérfano de papá y su mamá alcohólica. Así que su mamá alcohólica lo entrega a un orfelinato como a los 4 años porque ella no puede. Y el niño huérfano pues se quedó huérfano y pobre, porque además era medio vago y en el orfelinato como que no le ayudaban mucho, entonces él tampoco estudió mucho. Simplemente hizo como lo elemental, el elementary school. Desde los 10 años empezó a trabajar porque él sabía que era pobre, no tenía papá ni mamá ni nada. A los 13 años pierde un dedo trabajando por allá en un taller y él trabajaba en todo. A los 15 años él habla con alguien que está vendiendo perros calientes en un estadio y él le dice, yo quiero vender perros calientes, déjame vender perros calientes, déjame vender perros, no hombre que no, déjame vender. Entonces
alquíleme su carrito, yo le pago con lo que vende. Y el hombre tanto le insistió que le dijo, bueno, está bien, le voy a alquilar este carro, yo tengo otro y está bien, págueme tanto. Listo, yo le pago y se puso a vender perros. Y le fue tan bien que él mismo le dijo, yo te compro ese carrito, más bien véndemelo, ¿cuánto vale? Y te lo voy pagando, chichiguadamente, pero te lo pago. Y sí, le pagó el carrito. Y le fue tan bien al hombre que dijo, yo voy a hacer esto mismo. Y él empezó a arrendar carritos a otras personas. A los 15 años ya tenía más de 10 carritos vendiendo por toda la ciudad y él le pagaba a esas personas, o le pagaban a él más bien un arriendo. Y mira lo que es un joven, un niño de 15, 16 años. Pero él entrega su vida a Dios. Yo creo que ya venía con ese talento, ¿no? Él va al grupo de jóvenes, pues como te digo, muy pobre, de lo más pobre del mundo, vendiendo, bueno, finalmente ahora ya le va mejor vendiendo perros calientes en las calles. Conoce a su esposa en el grupo de jóvenes y ya su vida empieza a levantar. Después compra una panadería y empieza a hacer el mejor pan de allá de Nueva Zelanda y él conoce a un familiar que sabe hacer unos waffles X ultra mejor y entonces él hace unas máquinas para hacer esos waffles y los patenta y eso se convierte en una sensación, así que sus panaderías crecen y ya tiene varias panaderías. Y ya muy joven también, como a los 20 y pico de años, dice, no, yo voy a vender esto, y vendió todo, y entonces se metió al negocio de la construcción, y ahora ya se volvió un millonario. Dice, de ser el más pobre de los pobres, de ni siquiera tener educación, sin un dedo, porque trabajó desde niño vendiendo en las calles. Y ahora ya era un millonario en la construcción. Y este millonario en la construcción, de repente hubo un tornado ni el bruto por allá en Indonesia, eso cerca de Australia. Y como él era un constructor ya famoso tanto en Australia como en Nueva Zelanda, entonces lo llaman a él a reconstruir gran parte de Indonesia. Y él va y reconstruye y ayuda a los pobres, pero ahora es cristiano y él quiere ayudar a toda esa gente. Y se le ocurre una grandiosa idea. Empieza a ayudar a la gente y se da cuenta de tanta necesidad. Y empieza a ayudar a todo el que tenga un micronegocio. O sea, si tú vendes cocos en la playa, listo, yo te voy a ayudar con ese negocio. Estás vendiendo chancletas allí en el local, no sé qué, te voy a ayudar. Yo empecé vendiendo perritos calientes. ¿Tienes un negocio de perros calientes? Te voy a ayudar. Pero él no regalaba plata. No dio mendicidad. Inventó una fundación que se llamó Opportunity International. Y Opportunity International empezó a ayudar a la gente pobre en sus pequeños negocios. Les daba un plante, pero esperaba que se lo devolvieran. Así que él empezó a impulsar y Opportunity empezó a crecer no solo en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, en toda esta parte de Indonesia, en Gran Bretaña. Empezó a ayudar. Y bueno, finalmente se volvió en este momento una de las cuestiones más grandes a nivel mundial. Fue nombrado él el hombre del año en el año 2008 de Australia, el hombre del año, el hombre más creativo de toda Australia. Se ganó el premio del mejor empresario de Australia en el año 2003. Y uno dice, un hombre sin educación, pobre, sin papá, sin mamá, fregado en la vida, como que tuviera un designio de maldición. Pero no, un hombre bendito de Dios. Un heredero de Abraham, un hijo de Dios, un hombre santo. Todos estos ejemplos, te he hablado de gente muy pobre que ha levantado. William Colgate, pobre, re pobre, más pobre que los ratones. Y Dios lo levantó porque era un hombre que daba todo. Este hombre, Henry Crowell, que te dije de Avena Quaker, ayudó tanto, que te acuerdas que te dije que ayudó a fundar la universidad Moody. Y bendijo cadenas radiales, bendijo las imprentas, dio plata para imprentas, para todo. Él compraba todo eso. Él entregó el 60 y el 70% de sus ingresos a la causa de misioneros, evangelistas, fundaciones, colegios, universidades. Él dio todo, todo. O sea, uno dice, es como parecido a Abraham, ¿no? Bueno, pregunta. Dios quiere prosperarte y Dios quiere bendecirte. Te quiero dar 7 recomendaciones de lo que yo veo que es un heredero de la promesa.
Tú eres heredero de la promesa. Número 1, lo que hablaba Patti. Destrona al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, y empieza a confiar en Dios. No pelees por la plata. Confía en que tú eres bendito de Dios. Confía en que tú eres heredero de Dios. Créele a Dios y a sus promesas, a su palabra. Es una palabra con juramento. Él juró bendecirte y lo hará. Primera de Corintios dice que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Él dice sí y Él lo cumple. Confía en el Señor. Número 2, lo que tienes que hacer, honra al Señor con tus bienes y Él prosperará y llenará tus graneros, lo dice Proverbios capítulo 3. Honra al Señor con las primicias de tus bienes. Dale al Señor lo mejor. No te aferres, ese es el número 4, no te aferres a las cosas de este mundo. No te aferres a la promesa, aférrate a Dios. O sea, no te aferres al regalo que Dios te da, aférrate a Dios. Seguramente Dios te promete, por ejemplo, te va a prometer que una casa. No te aferres a esa casa, aférrate al hogar celestial. Así que no te aferres a este mundo. Da a los demás. Que todo lo que tienes sea para bendecir a otros, sea para ayudar a la causa de Dios, sea para extender el reino de los cielos, sea para bendecir al pobre, al necesitado. Que todo lo que tengas, tu vida es una bendición. Tú eres bendito para bendecir al mundo. Dios te ha llamado bendito y eres heredero de las bendiciones. No para que tú te las comas solito, sino para que tú ilumines a este mundo. Y cada día vas a crecer más en bendición. Así que la número 4 creo que es, sé diligente, trabaja con tus talentos, multiplica los talentos, lo que Dios le dijo al tal. Arriésgate, arriésgate. Mira que yo veía a estos hombres que venden todo y comienzan otro negocio. No importa, se vuelven y se levantan, le creen a Dios. Eso se llama arriesgarte. El número que sigue, pierde el miedo a fracasar. Y si fracasas, fracasa y vuelve y levántate. Tú eres bendito, tú eres bendito. O sea, el punto con Dios es que no es que todo me va a salir como yo quiero, no. Estoy en el plan de Dios, pero el plan de Dios siempre va a ser mejor para mí. Siempre va a ser bueno para mí. Así vengan dificultades. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que aún las cosas malosas me van a ayudar para bien. Pierde el miedo a fracasar. Fracasa si toca fracasar. Y vuelve y levántate y comienza. Que tienes la bendición de Dios. El que sigue, ten visión de glorificar a Dios en todo lo que hagas. Que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Y la última, créete heredero de Dios si tienes a Cristo. Eres heredero, eres bendito. Tienes el respaldo de Dios. Las 4 cosas que tenía Abraham. Tienes el respaldo de Dios. Sé guiado por el Señor, dirigido por Dios. Sé tú una persona que no posee nada en este mundo, sino que aprende a esperar en Dios. Resiste las pruebas. Adelante, tú eres bendito. Te quiero bendecir ahora en esta oración y quiero que Dios prospere el trabajo de tus manos. Que Dios bendiga a tus hijos. Tus hijos son benditos. Tus hijos son llamados a esta herencia. Ellos también están dentro de tu fe. Están dentro de esa fe que tú colocaste en Cristo. Renuncia a ser un religioso. Renuncia a que sea en tus fuerzas, en tu ansiedad, en tus peleas, en tu angustia. Renuncia a la religiosidad. Una persona religiosa no es una persona guiada por Dios. Es una persona confundida. Una persona religiosa no es una persona respaldada, es una persona sola. Una persona religiosa no es una persona con esperanza, es una persona desesperada. Se desespera, se angustia, pelea. Cuando no hay plata, pelea. Una persona que no tiene lo que tenía Abraham, que lo entregaba todo, es una persona que posee, que controla, quiere controlarlo todo y pelea por todo en sus fuerzas.
voy a orar rompiendo ese espíritu religioso, porque en Gálatas es un espíritu maloso, es un demonio que quiere esclavizarnos y tenernos como esclavos. Y no somos esclavos, somos herederos, herederos de Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias, que tú rompes las cadenas, las rompes. Y Señor Jesús, tú viniste a libertarme de la maldición de la ley. Tú viniste a romper la maldición de la escasez, de la pobreza, de la ruina, de la esclavitud. Tú viniste a romper, Señor, la maldición sobre mis hijos, la maldición de la rebeldía, de la condenación eterna, la maldición de la ira. Señor Jesús, rompe esa maldición, rompe esa maldición, rompe la maldición de la enfermedad. Yo quiero ver tus milagros. Señor Jesús, rompe la maldición de la rebeldía, de la confusión. Rompe esa maldición, rómpela. Señor Jesús, decido creerte a ti. Decláralo allí. Decido confiar en ti. Decido entregar mi destino a ti y confiar en tus promesas. Decido confiar en tu juramento y en tu pacto. Tú eres Dios de promesas y de pacto, y yo soy hijo tuyo, mi Señor, heredero de tus promesas. Creo en ti, Jesucristo. Ayúdame en mi fe. Dile al Señor, ayúdame en mi fe. Decido crecer en esta fe. Decido creer más en ti y vivir confiado en esas cosas maravillosas que tú tienes para mí. Y si quieres decirlo, creo que tienes un futuro glorioso para mí. Creo que para mi hogar hay un futuro glorioso. Creo que mis hijos van a prosperar y te van a servir a ti con alegría. Creo que yo voy a prosperar económicamente. Creo que yo voy a levantar en todo y tú me vas a poner por cabeza y no por cola. Creo que mi hogar y mi matrimonio se sanará y se restaurará. Creo que hay Dios y que Jesucristo es mi Salvador. Rompo el espíritu de esclavitud y de muerte. Rompo la religiosidad. Rompo toda trampa del diablo. La rompo y echo fuera todo escepticismo. Echo fuera cualquier espíritu que venga de pesimismo. Lo echo fuera de mi vida. Rompo toda pelea de mi vida. Decido confiar en Dios. Decido confiar en ti. Recibo tu bendición. Decláralo allí con tu voz. Recibo tu bendición. Soy bendito. Bendito como Abraham. Las promesas de Abraham me pertenecen y soy hijo de Dios, bendito de Dios. Estoy vestido de bendición. Dios me ha coronado como su heredero y tengo corona y diadema en mi cabeza. Yo recibo la bendición de Dios. Mis manos prosperarán, mi trabajo se multiplicará y seré bendecido grandemente como lo fue Abraham. Oh Dios, yo lo creo. Mis hijos serán bendición para este mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el respaldo de Dios está sobre mi vida. Tú eres mi Rey, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.